119. Hoy nos toca ver de los versículos 153 al 160. Ya pasando esta prédica nos quedarían solamente dos porciones del Salmo 119, donde nos habla de la palabra de Dios, de los estatutos, de la ley del Señor, que es sumamente importante para nuestras vidas. Podemos tener todo, pero si no tenemos la palabra no tenemos nada. Salmo 119, de los versículos 153 al 160. Si no te bajo Biblia, bueno, ahí está el monitor para que aparezca y también pueda compartir y leerla junto con nosotros. La leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Esta es la porción que hoy día vamos a ver. Esta palabra resh viene como lo que sería de nuestro abecedario la letra R, que significa cabeza, significa la importancia de someternos a quien tiene el mandato, tiene los estatutos, y en este caso es Dios. Para que podamos entender estos 8 versículos, da la apariencia de un hombre que está de pie pero está inclinado. Es como que nos presentara al rey David inclinado en medio de una aflicción. Ya nos hace entender que es como una corte donde está el salmista solo enfrentándose a su oponente con diferentes tipos de personas y un buen abogado levantando falsos testimonios en contra del salmista, y el salmista lo único que hace es gritar: ayúdame, vivifícame, sé tú mi abogado, defiéndeme Dios, porque no tengo cómo ganar esta causa. Pero a través de los versículos que vamos a ir leyendo, nos vamos a ir dando cuenta de algo sumamente importante, hermanos míos, y es que la palabra de Dios es segura para nuestras vidas. De eso se trata el mensaje, la palabra segura de Dios para nuestras vidas. Podemos pensar muchas veces que, como lo hablábamos ayer en el discipulado, que muchas veces nuestra palabra no es segura, que muchas veces yo puedo decirle voy a llegar a las 8 sabiendo que no voy a llegar a las 8, muchas veces yo le puedo decirle voy a ir al culto sabiendo que no voy a ir al culto. No somos confiables para otras personas, porque a veces nuestra palabra, hermanos, para nosotros no tiene importancia. Pero en el mundo bíblico, en el mundo escritural, la palabra que se daba sí tenía importancia. No necesitaban ir ante un notario para firmar papeles cuando se iba a hacer una venta de una casa o de un auto o de una tierra. Sencillamente la palabra daba por hecho que eso se iba a cumplir. Hoy día, inclusive dentro del mismo cristianismo, nuestra palabra a veces no es confiable. ¿A cuántos les gusta cumplir su palabra? No, papá, si mañana me levanto a las 7 para ir al colegio. Bueno, el despertador a las 7:30. Cuesta, no estoy hablando de mis hijos, estoy hablando en forma general. Cuesta.
muchas veces, pero así deberíamos ser nosotros, mis queridos hermanos, que lo que le decimos a Dios o lo que comprometemos, deberíamos cumplirlo. Porque nos gusta que Dios nos cumpla a nosotros, nos gusta que Dios nos bendiga, ¿cierto? Que nos ame, que nos abrace, pero muchas veces nosotros con nuestras palabras no somos capaces de cumplir lo que le hemos prometido a Dios. Pero qué diferente es Dios con su palabra. Él nos muestra que esta palabra que Él ha entregado es segura. ¿Por qué? Lo veíamos ayer. Porque Dios es fiel. Amén. Y en su fidelidad Él cumple lo que promete. Amén. Como dice la Escritura, no es hombre para mentir, sino que Él pone toda su naturaleza, pone todo su carácter, pone todo su ser para que nosotros podamos confiar en su palabra. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero su palabra permanece para siempre. Usted y yo podemos pasar, pero su palabra sigue permaneciendo. Más de 2000 años y mucho más se sigue manteniendo lo que es la voz de Dios a través de la Escritura. Pero pareciera que nosotros a veces no le creemos. Nos gusta a veces creer todo lo que se nos dice en la televisión, redes sociales, en movimientos que se están levantando, pero a veces no le creemos totalmente a lo que Dios ha dicho o ha dictado a través de su palabra. Y vamos a ver a través de estos versículos cómo Dios nos trae seguridad a nuestra vida a través de su palabra. Pero antes de poder entrar al mensaje, hay algo que nosotros tenemos que tener claro, mis queridos hermanos, que para que la palabra de Dios se pueda hacer viva y eficaz en medio de nuestras vidas, hay algo que nosotros tenemos que hacer, y eso es obediencia. Escuche bien, si no somos obedientes a lo que la Escritura nos enseña, nunca vamos a poder obtener la riqueza que hay en medio de ellas. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Usted llama Señor a su Señor? Sí, Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi dueño. ¿Hace lo que Él le dice? ¿Por qué me llamáis Señor?, le dijo Jesús a toda la multitud de los fariseos y a todos los que estaban a su alrededor. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Eso es obediencia. Cuando usted tome la palabra y cuando la tomemos y la llevemos a la práctica en nuestra vida, usted va a ver la riqueza y la gloria de Dios manifestada en su vida. Primero que nada, hermanos míos, la palabra de Dios es segura para nuestra vida. ¿Sabe cuándo? Cuando no la olvidamos. Versículos 153 y 155 dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de la palabra? ¿Cuántas veces hemos escuchado consejos de hombres o de eminencias, pero no le hemos puesto atención realmente a lo que es la palabra del Señor? Como creyentes, hermanos míos, estamos llamados a servir a Cristo a través de la palabra. Dice la Escritura que el oír viene por la fe, y la fe viene por la palabra de Dios. No viene por los movimientos, viene porque está todo lo que está sujeto en la religión o en lo espiritual tiene que estar sujeto a la palabra del Señor. Nuestra vida, desde el momento que nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos obedecerla y no ser olvidadizos. Y pucha que somos olvidadizos, ¿o no? Amén. Amén. Así me gusta, con seguridad, porque Dios, hermano, nos está hablando a todos. No debemos ser olvidadizos. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25, dice así: pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener como primordial en nuestra vida es no olvidar lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha mandado a nuestra vida. ¿Y qué nos ha dicho? Que le busquemos, que le adoremos, que le entreguemos, que Él sea lo primero, que nuestra primera alabanza sea para Él, que nuestra gratitud sea para Él, que vivamos para Él. Amén. Sí, Señor. Ahí mismo en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Mire, una de las cosas que a veces siempre hablamos es que nosotros tenemos fe y que creemos en el Señor, pero esa fe hay que llevarla a la práctica. Es como cuando siempre yo les digo el ejemplo, hay un hermanito que le dice: pastor o hermano, tengo hambre, voy a orar para que Dios te dé un pan, cuando a lo mejor usted le puede dar el pan. La fe es: voy a orar para que Dios te dé algo, un alimento. Pero esa fe hay que llevarla a la práctica, hermano. Eso se llama obediencia, y eso significa muchas veces sacar el pan que a lo mejor estamos comiendo para que ese hermano se pueda alimentar. La fe sin obra, hermanos míos, es muerta. Lo que usted aprende del Señor lo tiene que llevar a la obediencia, lo tiene que llevar a la práctica. La palabra de Dios es segura en nuestra vida cuando nosotros no la olvidamos. ¿Y cuándo no la olvidamos? En los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles es cuando la palabra de Dios nos da confianza. El versículo 153 dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Mira, en el versículo usa el lenguaje que se usa, por ejemplo, en Éxodo, cuando Dios miró la aflicción de su pueblo y le salvó. El salmista lo que está diciendo es gemir del corazón: líbrame, Señor, ayúdame, dame fuerza, renuévame, rescátame. Y Dios mira la condición del salmista y acude para salvarlo. El Hijo de Dios puede estar seguro, puede tener confianza aún en medio de los tiempos difíciles, porque Dios está mirando. No es solamente que esté mirando cuando nosotros estemos en gozo y en alegría, nos mira en todo tiempo. Y Dios tiene cuidado de sus hijos. La sociedad puede estar sucumbida en la desesperación por toda la violencia, por todo el pecado, por todo lo que está ocurriendo. Pero los hijos de Dios están sujetos bajo la voluntad de Dios y están seguros en su mano. Así es, Señor. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted echa su ansiedad sobre Él o se desespera? Cuando viene alguna tormenta, viene una situación, ¿qué hace uno? Generalmente se empieza a desesperar. Lo que el Señor nos está diciendo es: echa sobre mí esa ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú estás pasando y sé cuál respuesta tengo que darte. Sí, Señor. Nada puede separarnos del amor del Señor, aun cuando las cosas no van bien en nuestra vida. Y eso, hermanos míos, nos debe dar seguridad, nos debe llevar a no olvidarnos de la palabra, sino que ser fiel a ella, obedientes a su palabra. ¿Dios le ha fallado alguna vez? No voy a preguntar si usted le ha fallado. ¿Dios le ha fallado? No, nunca nos ha fallado, y eso nos debe dar seguridad a nuestra vida, a seguir confiando en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también nos vivifica.
El versículo 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra, dame vida a través de tu palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos estado a punto de morir espiritualmente, a punto de desfallecer, a punto de rendirnos, a punto de caer al suelo porque han sido tantas las opresiones, tantas las situaciones, tantas los problemas, las dificultades, que hemos estado a punto de caer en el suelo rendido? Pero ¿sabe lo que hace el salmista? Es decirle: vivifícame, Dios, con tu palabra, porque a través de la palabra Dios vuelve a producir vida en medio de sus hijos. Señor, amén, amén. Gloria a su nombre, mi Dios. ¿Cómo nos vivifica? ¿O cómo nos reaviva? ¿O cómo nos da vida? El salmista lo explica en dos formas. Primero, dice el salmista en el Salmo el versículo 154: defiende mi causa. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Tú eres mi abogado. Tú me defiendes, no me defiendo yo. Yo no voy a presentar mis términos, no voy a presentar mi causa. Tú me vas a defender, Dios. La palabra defiende tiene la idea de un abogado que defiende la causa de otro. El salmista está reconociendo que Dios es su defensor y es su abogado. Recuerden que uno de los títulos de Cristo es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado que está intercediendo todos los días y a cada instante entre el Padre y nosotros. Si fuera por Dios, nos corta de raíz, pero ahí está el Señor intercediendo por usted y por mí, abogando por nuestra causa. El salmista no pudo ver a Cristo como su abogado, como lo vemos nosotros, pero sabía sí y tenía claro que Dios era su defensor. La Biblia así lo declara, que Cristo es nuestro abogado, es nuestro defensor delante del Padre, sobre todo cuando pecamos. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese es Cristo, está abogando todos los días por nuestros pecados. Por eso es importante arrepentirnos, volvernos a Él, reconocer nuestras faltas delante de Él. Esto no es la excusa para que vivamos de pecado en pecado, sino que esto nos tiene que alentar a vivir una vida santa para nuestro Dios. Cristo es quien intercede por nosotros, como lo hacen los abogados. El libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La salvación de Cristo no es momentánea, perpetua. Y Él intercede constantemente por sus hijos. No lo hace con ningún nivel o alguna intención personal. Él lo hace porque los ama, sencillamente porque dio su vida por nosotros y nosotros hemos creído en Él. Se compadece de nosotros y nos invita a acercarnos a Él todos los días. Gracias, Señor. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, cuando te sientas en pecado, débil, acude al Señor. Él es nuestro pronto socorro. Él es nuestro abogado. A través de su palabra nos da vida. A través de su palabra volvemos a tener esperanza, volvemos a tener fuerza, volvemos a tener el gozo que en algún momento tuvimos, volvemos a tener ese mover, ese sentir espiritual. Gracias, Señor. La segunda manera que nos vivifica
Y el salmista lo dice ahí en el mismo Salmo 154, y redímeme. Dios o Cristo es nuestro pariente redentor. Creo habérselo explicado en algún momento. Cuando la mujer perdía a su esposo, el pariente más cercano a ella o a él tenía que acercarse para preservar el linaje y proteger la herencia y posesiones de él. Cristo, hermano mío, es nuestro pariente cercano. Cristo fue y tomó nuestro lugar para redimirnos. Vino a rescatarnos del pecado, vino a darnos vida eterna, vino a restituirnos delante de Dios. Cristo es nuestro hermano mayor, nuestro redentor. ¿Qué privilegio tenemos como hijos suyos? ¿Te sientes sin fuerza? Acude a la palabra para que te pueda dar vida. ¿Te sientes derrotado? Acude a la palabra para que te dé vida. ¿Te sientes que ya las lágrimas no te salen de tanto haber llorado? Acude a la palabra para que nuevamente puedas tener vida. El avivamiento no se trata de un mover que se llene en la iglesia y que salgas hablando en otros idiomas y que hayan milagros y sanidades. El avivamiento, hermano, comienza en el corazón del hombre y de la mujer cuando Cristo viene y transforma y redime y vuelve a levantar ese corazón. Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo lo avivas? A través de su palabra. No a través de los conceptos humanos, sino que a través de su palabra. Gloria a su nombre, Señor. La palabra es segura para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que nos defiende y nos redime. Pero no solamente es segura porque nos defiende y nos redime, sino que el salmista hace una gran confesión. Ahí en el versículo 155, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. ¿Quieres saber si alguien es salvo? Aquí está la prueba. ¿Por qué los malos no tienen la seguridad de salvación? ¿Por qué los malos aún en medio del sufrimiento no tienen un salvavidas? ¿Por qué los malos o los impíos, hermanos míos, no tienen la salvación eterna que Dios les ha prometido? Sencillamente porque no buscan de Dios, porque no lo hacen y no quieren acercarse al Señor. Alguien que no busque los estatutos, la palabra de Dios, está haciendo o actuando de la manera que lo hacen los impíos. Primeramente el salmista dice que esos hombres tienen los ojos cegados, los corazones duros a la verdad de Dios. Por lo tanto, rechazan todo lo que tenga que provenir de Dios. Pero es diferente a nosotros, porque Cristo nos ha liberado. Le hemos conocido. Si usted no lo ha conocido, hoy es el momento para que lo conozca. Si usted no lo sigue, hoy es el momento para seguirle. Si usted ama a Dios, usted va a guardar sus estatutos y los va a poner en práctica. Pero otra verdad, porque no alcanzan salvación, es porque los impíos buscan sus propios deseos y ponen su confianza en otras cosas o en otras personas. Y usted me va a decir, eso ocurre con la gente que no conoce al Señor. Muchas veces con los que decimos conocer al Señor, actuamos de la misma manera. Cuando usted sigue sus propios deseos, usted se está alejando de Dios. Cuando usted pone la confianza en otras cosas, usted se está alejando de Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la Escritura. Amén. Y eso lo dijo Dios, no lo dijo ni un profeta ni un hombre, lo dice Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre falla. Yo le puedo fallar, usted me puede fallar, pero hay uno que no falla y ese es Dios. Amén. Sí, Señor. ¿En quién confía usted? ¿En sus propios deseos? ¿En su propia inteligencia, sabiduría? No, si yo puedo cambiar, voy a hacer esto y voy a cambiar. Cuando hacemos eso, estamos confiando en nuestra propia prudencia. Pero tenemos que aprender a confiar realmente en quien puede cambiar y quien puede transformar nuestra vida. Y ese se llama Cristo.
mundo entero está corrompido. El mundo entero está avalando la mentira, el engaño y el pecado. Y lo que el Señor a través del salmista le está diciendo, que para ellos no hay salvación a no ser que se arrepientan de sus pecados. ¿Y sabe cómo lo van a llegar a conocer? A través de nuestra vida, a través de nuestros hechos, a través de nuestro testimonio. La seguridad que tiene el mundo sin Cristo no es segura. Ellos se sienten seguros por una economía, por un partido político, por una religión, pero no es segura. Es distinta a la nuestra. Y eso lo declara el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículos del 4 al 6, dice de la siguiente manera: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Escúcheme, estos hombres lo único que decían: vamos a volver a levantarnos, vamos a volver a tener las riquezas que teníamos antes, vamos a volver a construir las ciudades que teníamos antes. Y Jehová de los ejércitos, antes que lo hicieran, les advirtió: ustedes construyen, yo los vuelvo a destruir. Porque así es el razonamiento humano. Ponemos nuestra seguridad en las cosas que no son seguras. Usted puede poner su seguridad en la economía se le puede ir así, de verdad. Hoy día puede tener, mañana no. Usted puede tener su seguridad en su trabajo. No, ay, qué difícil que me echen. Yo cuántas veces he escuchado, llevo 20, 30 años, no, a mí no me van a echar. Y de la noche a la mañana, ya no tienes trabajo. Puedes tener tu seguridad en tu familia, en tu hogar, en las cosas que tienes. Oh, es que tengo tantas cosas materiales. Puedes tener tu seguridad, pero el día de mañana puede que no las tengas. Y el mundo confía en esas cosas. Pero el Señor nos llama a nosotros a confiar solo en Él. Nuestra vida tiene que depender de Él. Nuestra vida tiene que estar juntamente con Él. Usted y yo tenemos que recordar de quién viene la seguridad de nuestra salvación. No viene de nadie ni de nada, sino que de su palabra segura, que nos da confianza en tiempos difíciles. Y nos asegura que sus promesas Dios las cumple. Porque Él es, lo vimos ayer, porque Él es fiel. Fiel. Él no cambia su naturaleza, y lo que Él dice, lo hace. Lo que Él ha prometido, lo cumple. Y si Él ha prometido salvación para nuestra vida, usted acuda a Él y es salvo. Si Él ha prometido renovar nuestra fuerza, usted acuda a Él y renueva su fuerza. Si Él ha prometido darnos esa paz que el mundo no puede tener, usted acuda a Él y tiene esa paz. Esa es la seguridad de un cristiano. La palabra segura de Dios, hermano mío, nos revela su compasión abundante. El versículo 156 dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. El salmista sigue el tema de la palabra del Señor y revela que a través de su palabra hay una compasión abundante. Es por su misericordia, dice la palabra, que no hemos sido consumidos. Por su misericordia es que no hemos sido rasgados de esta tierra. Es por su misericordia que usted hoy día está de pie. Porque si fuera por nuestra bondad, no hay bondad en nosotros.
Porque si fuera porque somos buenos, nadie es bueno en esta tierra. Solamente por la misericordia de Dios es que hoy día estamos. Sí, Señor. Su compasión abundante se demuestra todos los días y a cada rato. Porque si fuera, hermanos míos, que solamente le exigiéramos justicia a Dios, ninguno estaría de pie, ninguno estaría sentado en esta silla, ninguno de aquí para adelante estaría salvo. Estaríamos todos bajo tierra. Pero Dios obra en misericordia, que aún viendo nuestra maldad, que aún viendo nuestra infidelidad, Él sigue permaneciendo fiel. Su compasión, hermanos, no es solamente abundante, sino que su compasión también nos lleva a ser fiel a su verdad. Cuando usted entiende la compasión y la misericordia de Dios, usted tiene dos opciones: o lo rechaza o se postra ante su presencia, y lo lleva a uno a ser fiel. Versículo 157: muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Cuando algo se levanta y cuando el cristiano a lo mejor es débil y no está seguro en las cosas de Dios, da marcha atrás. Cuando el cristiano no tiene puestos sus ojos en Cristo, es capaz de volverse nuevamente al mundo. Pero el salmista está diciendo: muchos son mis perseguidores, muchos son mis enemigos que se han levantado, que han levantado falso testimonio contra mí, mas de tus testimonios no me he apartado. Sigo manteniéndome en pie, sigo confiando aún en medio de la persecución, aún en medio del dolor, aún en medio de la traición, sigo confiando en el Señor. Sí, Señor. Alma Jesús. Es fácil serle fiel a Dios cuando todo va bien, cuando en el colegio nos va bien, cuando en la economía nos va bien, cuando en la familia estamos todos bien, cuando en la salud estamos todos bien, cuando no tenemos ningún problema realmente tan profundo, está todo bien. Y ahí somos más fáciles de serle fiel a Dios. Pero cuando nuestra fe es probada, porque nuestra fe sí es probada, es ahí, hermanos míos, cuando tenemos que estar firmes en las cosas de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice así: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aún en medio del dolor, manténgase firme. Aún en medio de los problemas, manténgase firme. Aún en medio del llanto, manténgase firme. Aún en medio del quebranto, estamos llamados a mantenernos firmes en todo momento. Gracias, Señor. No solamente seamos fieles cuando no hay ningún problema, sino que en todo momento seamos fieles al Señor. El salmista ahí en el Salmo, versículo 158 dice: veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tu palabra. Los prevaricadores eran aquellos que iban por mal camino, sabían de la Biblia, pero iban por mal camino e incitaban a otros a que siguieran el mal camino. David tuvo esa experiencia con los israelitas, que sabiendo las cosas de Dios, sabiendo lo que tenían que hacer, no obedecían al mandato. Y hoy estamos en los tiempos de igual manera, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Sabiendo que tenemos que buscar a Dios, no le buscamos. Sabemos que tenemos que ser fieles, no somos fieles. Sabemos que tenemos que honrar a Dios, no lo honramos de la manera que Él se lo merece. Y esta palabra no es solamente para el salmista David o los israelitas, es también para nosotros, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Ahí en Ezequiel 33, versículos 30 y 32 dice: y tú, hijo de hombre,
Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras, antes hacer halago con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Dios le está hablando al salmista, al profeta Ezequiel, y le dice: mira, tú vas a hablar, Israel te va a escuchar, pero no van a poner en práctica lo que te escuchen. No van a decir ni van a obedecer a lo que tú vas a hacer. Sencillamente les va a entrar por un oído y les va a salir por otro. Nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados a obedecer lo que Dios ha estipulado a través de su palabra. Amén. No ser rebeldes, no ser desleales. Esto le causaba indignación a David, que sabiendo lo que tenían que hacer, el pueblo no lo hacía. No se vuelva rebelde, ni se vuelva a desleal con Dios, porque Dios no ha sido desleal con usted. La palabra del Señor es segura en nuestra vida cuando nosotros la amamos con todo nuestro corazón. En el versículo 159 el salmista David dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Usted ama la palabra? Santo es su nombre. El salmista ama la palabra de Dios, porque a través de ella le ha mostrado su amor inalterable e incambiable a través de ella. Nosotros también hemos recibido ese amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y este amor, hermanos míos, sigue fluyendo a través de Cristo. Nos amó tanto que vino, fue crucificado, matado, sepultado y resucitado por Dios el Padre, para que nosotros al creer pudiéramos tener vida eterna. Si usted no ha experimentado ese amor, acérquese a la cruz. Si usted ha dejado ese amor, vuelva a retomarlo. ¿Se acuerda lo que le dice el Señor a la Odisea? Algo tengo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. No que lo perdiste, lo dejaste de lado. Eso significa que usted lo puede volver a tomar y vuelve a sentir el amor que tenía por el Señor. Nadie nos va a poder dar ese amor que solamente Cristo nos puede dar. ¿Por qué el salmista amaba la palabra? El salmista dice en el versículo 160: la suma de tu palabra es verdad. Toda la suma de la palabra, todo lo que usted busque en ella desde principio a fin, es verdad. Muchos hoy en día están buscando la verdad. La están buscando en libros, en medios de comunicación, en la religión, en los hombres. Pero solo la palabra de Dios contiene la esencia, que es la verdad de Dios. Y por eso puede ser segura. Porque esto no lo dictó un hombre, no lo dictó un líder, lo dictó Dios. Lo estableció Dios. No gusta predicar con música. Nuestro deber, hermanos, debe ser amar la verdad de Dios. Y amarla es obedecerla como nuestro Señor Jesucristo nos dijo. En Juan capítulo 14, mire, le voy a leer solamente 3 versículos. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Si usted ama al Señor, usted va a guardar sus mandamientos. El mismo Juan 14, versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si usted no ama la palabra, usted no ama a Dios. Y el capítulo 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Usted ama la Escritura? Usted va a guardar los mandamientos. Usted los va a poner por práctica. Pero si usted no le da lo mismo lo que dice la Escritura, usted no está amando a Dios de verdad. Si hay caos en su vida, no es por culpa de Dios. Es porque hemos sustituido a Dios por algo o por alguien. Si hay inseguridad en la vida de un cristiano, no es culpa de Dios ni de las situaciones que estamos viviendo. Es porque hemos sustituido la palabra y el amor de Dios en nuestra vida. No solamente, hermanos, debemos amar la palabra de Dios porque es la principal verdad de Dios, sino porque sus juicios, como dice el salmista, sus declaraciones, sus decisiones están basados en su justicia. El versículo 160 dice, y eterno es todo tu juicio de justicia. Lo que Dios dice en su palabra es eterno. Ha permanecido por años y va a seguir permaneciendo. Porque sus juicios son justamente eternos. Puede que la justicia del hombre diga una cosa, y hasta se pueden equivocar los jueces, las leyes, pero hay uno que no se equivoca, y ese se llama Dios. Y nunca se ha equivocado. Lo del hombre es imperfecto, inseguro, temporal, pero lo de Dios son eternos y son verdad. Debemos amar la palabra del Señor porque está basada en su amor inalterable, porque es la verdad de Dios y porque sus juicios están basados en su justicia eterna. La palabra de Dios es segura, ¿sabe por qué? Porque es eterna. Y esa eternidad nos da confianza, porque muestra el amor de Dios inalterable para con nosotros. Nos da seguridad porque nos vivifica a través de las promesas de Dios. Nos da seguridad porque Dios es nuestro abogado y nuestro pariente cercano. Nos da seguridad porque revela la compasión de Dios. Nos da seguridad porque es la verdad de Dios que nos muestra el gran amor que Cristo tiene para con nosotros. Y es segura porque está basada en el carácter justo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo no confiar en la palabra? ¿Cómo no de guardarla? ¿Cómo no de amarla? ¿Cómo no de atesorarla? Ay, es que la palabra es muy dura. Si es dura es para que nosotros crezcamos. Escúchelo, si es dura es para que nosotros crezcamos, para que nosotros avancemos, para que nosotros le creamos y podamos decir como dijeron los discípulos, ¿a dónde podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aquí está inserta todo el manual de Dios. Aquí está inserto todo el evangelio y todos los mandatos de Dios. Solamente nos cuesta o requiere de nosotros obedecerla. Nada más. Recuerde usted como creyente dónde está su seguridad. ¿En la iglesia? ¿En la religión? ¿En un título? ¿En una denominación? ¿Dónde está su seguridad? En Cristo, a través de su palabra. Y esto no es algo temporal. No es algo que el hombre pueda destruir. Esta palabra ha permanecido por años y años y siglos. Y la han querido destruir y no han podido. Y la han querido eliminar y todavía no pueden. Porque esto es eterno. Para nosotros puede ser un libro más, pero lo que está inserto es la voz de Dios. Por eso, hermanos míos, podemos tener
seguridad en nuestra vida, porque su palabra es segura, Amén. es viva y eficaz. Gracias, Señor. ¿En qué confía usted? Gracias, Jesús. ¿En el hombre? ¿En su pensamiento? Si no confía en esto, está perdido. Pero si confía en su palabra, hay seguridad y victoria en su vida. Cierre sus ojos, mis queridos hermanos. Y si usted confía en la palabra, dígale: Señor, ayúdame a seguir confiando.